En el mundo hay 8.000 millones de habitantes. Mucha gente, ¿no? Y a través de la historia, ¿cuántos habrán habido? La pregunta es de cuántos de los que actualmente viven conocen el Evangelio del Señor Jesucristo. En esos altos índices de población mundial están algunos de nuestros parientes, algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros amigos, algunos tal vez de nuestros compañeros de trabajo que no han oído el mensaje. Y de esos 8.000 millones de habitantes en el mundo, todos los que no recibieron el Evangelio de Jesucristo ya están condenados. Y su camino es directamente al infierno. La apatía espiritual no consiste en cantar menos. La apatía espiritual no consiste en congregar salteado, distorsionado. La apatía espiritual no significa dejar de servir en la iglesia con una frecuencia mucho más activa. La apatía espiritual no significa otra cosa más que no importar el perdido. Y si hay algo que nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor, no es por la cantidad de obras que hicimos, no es por la cantidad de asistencias dominicales que tuvimos, no vamos a rendir cuenta al Señor por cuánta cantidad de colaboración hicimos con la iglesia económica o con tiempo o con vida. Nosotros también vamos a comparecer ante un tribunal de Cristo para rendir cuenta qué hicimos con nuestras vidas y principalmente qué hicimos nosotros con el gran mandamiento que el Señor nos dio: llevar el Evangelio a toda criatura. Y no es motivo más para quebrantarnos al saber que si a lo que va del mes, a lo que va de la semana, a lo que va de estos días, no le hablaste del Evangelio a nadie, tu condición espiritual es severamente crítica, por más que congregues todas las reuniones, por más que hagas todo tipo de actividades secundarias al principal mandamiento que nos ha dado el Señor. Hemos sido salvos para anunciar las virtudes de Jesucristo como Salvador. Pero mis hermanos, ¿es una realidad de nuestras vidas? La tercera parte de este sermón que quiero dar acerca de Romanos 1:16 es lo que continúa, porque hemos visto nosotros un evangelio que escandaliza cuando Pablo tenía suficientes motivos para avergonzarse del evangelio, pero él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y recordemos cuál era los oyentes, o quiénes eran los oyentes que estaban allí. Eran judíos y eran griegos. Por lo tanto, Pablo en su carne podría haber tenido la oportunidad de avergonzarse de un evangelio que es imposible de creer, un evangelio que es difícil, que es ilógico, que no entra en la razón humana. Para el judío era una gran blasfemia decir que su Mesías prometido era ese carpintero pobre que murió en la cruz. Y para el griego era algo ilógico, algo también ofensivo decir que el Mesías, el Salvador del mundo, era ese judío que murió en la cruz. Y peor de todo, que decía ser Dios encarnado. Pablo tenía verdaderamente un serio conflicto con el auditorio que tenía delante. Pero sin embargo él dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Ese fue el primer sermón que seguramente ya lo vio usted o lo escuchó. Un Evangelio difícil de creer. Un Evangelio que escandaliza. En la segunda entrega vimos el poder del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza? Porque dice: porque es poder de Dios. Y hemos hablado de qué se trata el poder de Dios. Si Dios hizo todas las cosas por el poder de su palabra,
y lo hizo de una expresión de la nada, creó todo lo que existe, el poder que Dios quiso dar a conocer en el Antiguo Testamento, abriendo el mar rojo, sacando agua de la roca, las 10 plagas de Moisés, haciendo todo tipo de señales, resucitando muertos, sanando enfermos. Ese poder también es secundario, porque el poder máximo que Dios expresa y lo revela como el máximo poder, el dunamis de Dios, es para salvación. El poder que convierte a una persona. Y como dije, lamentablemente el mundo evangélico se seduce por el poder secundario. Quiere el poder de los milagros, quiere el poder de las hazañas, de las señales, pero no cree en el poder del evangelio, por eso es que no evangeliza. Esa es la definición. ¿Por qué no evangelizas? Porque no crees en el poder que tiene el evangelio. Si te diría, ¿has hecho resucitar a algún muerto? Me dirías que no. Si te diría, ¿has sanado enfermos? Me dirías que no. ¿Has hecho señales como la hizo Jesús de convertir el agua en vino? Me vas a decir que no. Por lo tanto, crees que no eres poderoso porque no haces esas señales de un poder secundario. Poderoso, bíblico, real, claro que sí, Dios lo hizo. Pero el máximo poder ha sido dado por gracia en una orden, en un mandamiento a la iglesia, cuando Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podrán llegar hasta lo último de la tierra siendo testigos del mensaje que yo les envío. Así que, mis hermanos, hemos hablado de un evangelio que escandaliza, del poder del evangelio, y hoy vamos a tomar la parte final del texto que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y acá está la parte, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tu presencia haga la diferencia entre todos nosotros. Como cuerpo, como iglesia, nos hace bien estar juntos los hermanos en armonía. Pero donde tú desciendes con bendición y manifiestas salvación, vida eterna, donde tú eres glorificado, donde tú eres el centro, donde tú eres admirado, donde tú nos dejas sin palabra a través de las Escrituras, es lo que queremos, Señor. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros anhelamos cada día más experimentar tu presencia, tu guianza, tu obra, tu poder a través de las Escrituras. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo tú obres en este lugar, a pesar de nuestras condiciones, aún de pecadores, perdonados, arrepentidos, pero esperando la glorificación. Nosotros invocamos el nombre, que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para que tu presencia haga la diferencia en nuestras vidas. Obre, transforme, convenza, nos haga, Señor, añicos, que destruyas nuestra soberbia, que destruya toda altanería que hemos levantado con nuestros propios conceptos, y podamos vernos cara a cara con tu palabra como a un espejo. Señor, tú debes hacer la diferencia en nuestra reunión. Nos encomendamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio es para todos. La tercera parte de este sermón. El Evangelio es para todos. Es para vos, es para tu familia y es para todos tus conocidos y a toda persona, aunque no conoces. Porque el Evangelio de Jesucristo es el mensaje central de la fe cristiana. ¿Tú eres cristiano evangélico? ¿Se acuerda lo que dijimos el domingo pasado? Pues no puedes decir que eres cristiano si Cristo no señorea en tu vida. Y no puedes decir que eres evangélico pues si no evangelizas. ¿Serás de nuevo llamado los del camino? Porque estás siguiendo un camino simplemente.
El mensaje central de toda la Escritura es el Evangelio de Jesucristo. No habla de ti, no habla de mí. La Biblia no es para hablar de ti ni de mí. La Biblia habla de Jesucristo. Muestra a Cristo, señala a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesucristo no es segundo de nadie. Él debe ser proclamado. Él debe ser adorado, Él debe ser exaltado y Él debe ser predicado a toda criatura. La única respuesta que ofrece la vida cristiana, el perdón de los pecados, la salvación genuina, es el Evangelio de Jesucristo. No existe otra cosa. Pedro dijo en su discurso en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 que no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres, que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Ante su nombre, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por esa razón, mis hermanos, la razón de nuestro existir, la razón de nuestro vivir, la razón del motivo de la elección que hizo Dios antes de la fundación del mundo para salvarnos a cada uno de nosotros, no es para mejorar nuestras vidas, no es para darnos una vida que nos merecemos, no es para complementarnos y hacernos placentera la vida aquí en la tierra. Nos ha salvado para cumplir su propósito, y su propósito es que tú no te desenfoques en ese gran mandamiento que es: háblale a toda criatura de Jesucristo. Vuelvo a decir, si nuestras vidas como cristianos no están cumpliendo la función de evangelizar, de llevar la palabra a toda criatura, pues tu vida espiritual no está rindiendo para lo que fue salvada. Todas las demás cosas son útiles. Consolar, edificar, exhortar, animar, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Todo esto es útil, pero es secundario. Tú eres llamado a predicar del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay 8.000 millones en el mundo entero que necesitan oír el mensaje. Empezando por las iglesias evangélicas. Por esa razón, afirma este mensaje, este sermón, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta afirmación subraya, mis hermanos, que es un alcance universal. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. El Evangelio debe alcanzar a toda persona. Así como nosotros planificamos el día con nuestras propias actividades, y es muy bueno ser organizado y ordenado, dentro de ese plan de tu día tendrías que tener anotado por lo menos hablarle a alguien de Cristo, a una persona. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a predicar el Evangelio en todo tiempo, a pesar y aún reconociendo que el Señor Jesús advirtió de que nosotros íbamos a experimentar, a enfrentar gran oposición del mundo, rechazo del mundo. Jesús no nos engañó, no hay mentira en su boca. Él dijo que por causa de su nombre el mundo nos aborrecerá. Por lo tanto, no vas a ser agradable al mundo, ni mucho menos con el evangelio que va a salir de tu boca. Pero no debes avergonzarte, porque a través del evangelio se expresa el máximo poder de Dios que es para salvación. Por eso es que la iglesia se enfrenta a corrientes filosóficas, humanistas, hostiles, relativistas. Todo lo que hoy la iglesia está enfrentando se ha potencializado con el correr de los siglos. En los primeros siglos,
El emperador romano decapitaba o mataba prendiéndole fuego o tirándolo a la arena con los leones para triturar las cabezas, los cráneos de los cristianos. Y la persecución era de esa manera, sangrienta. Después el oscurantismo del siglo III hasta el siglo XIV ha sido totalmente una persecución religiosa. La historia que usted conoce en cuanto a las inquisiciones, se darán cuenta de esto, y los intentos de aniquilar y quemar las escrituras, la Biblia. A partir de la reforma de Martín Lutero, muchos beneficios han llegado para la iglesia y para todo el mundo y la sociedad entera. Y entre esos beneficios, Satanás sacó ventaja también para poder utilizar la libertad del pensamiento, las escrituras en todos los idiomas, pero también las inscripciones y las formaciones a las facultades, al estudio secundario, a la preparación profesional. Todo eso viene desde la reforma de Martín Lutero. Pero las filosofías y el humanismo vienen aún antes de Cristo. Y estas formas de pensar se han potencializado por el relativismo que tenemos hoy en día. Cuando alguien dice que no hay absoluto, que todo es relativo, dígale por qué te estás contradiciendo, porque estás afirmando algo como absoluto cuando en realidad no lo es. Por esa razón, mis hermanos, a pesar de estos obstáculos, el Evangelio de Jesucristo, desde ayer, aquel día de Jerusalén que Él dijo, vayan desde Jerusalén a Judea, a toda Samaria y hasta lo último de la tierra, bajo el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, aquí en Tucumán llegó el Evangelio, estamos aquí. Y va a seguir llegando. ¿Por qué? Porque a pesar del obstáculo, a pesar de todo lo que nosotros podemos ver, verdaderamente la palabra de Dios se cumple y Dios es glorificado en la vida de aquellos que entienden el mensaje y consagran su vida al sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese es el verdadero culto racional. Esta misión de proclamar el Evangelio es una misión, un mandato universal de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijo en Lucas 16:15, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta tarea que la iglesia debe cumplir, debe entender que no es una sugerencia. ¿Qué cosa es, hermanos? Un mandato. ¿Qué hay si yo no obedezco ese mandato? Estoy pecando. Y mis hermanos, el pecado de omisión es peor que el pecado de comisión. El pecado de comisión es fruto de la concupiscencia seducida y atraída por la tentación y damos lugar y apetito a nuestra carnalidad y pecamos. Pero si usted es un hijo de Dios y batalla contra los apetitos de la carne y se considera una persona íntegra, pero no abre su boca para predicar el Evangelio, es pecado de omisión. Porque sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo se llama pecado. Mis amados hermanos, hemos sido rescatados de ser esclavos de Satanás y de las tinieblas para ser esclavos de Jesucristo, así como se presenta el apóstol Pablo. Pablo, esclavo del Señor Jesucristo, por amor. Esa es la diferencia. Esclavos por amor. Todos sin importar su trasfondo cultural, ni su posición económica, ni sus estatus, ni su coeficiente intelectual. Toda persona que camina por la calle, que se te cruza por delante, toda persona debe ser tu motivo de predicar el Evangelio. Toda persona. Ese famoso texto que dijo Josué, bien, valga usted hacer lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La expresión casa, nosotros podemos entender como hogar, como familia, pero me gusta la definición del griego que es la palabra oikos. Oikos. Y la palabra oikos en griego que se traduce como casa no es la familia, sino
todo tu entorno diario con quien te rodeas. Tus vecinos forman parte de tu casa, de tu oikos. Tus compañeros de trabajo, el chofer que todos los días a esa misma hora subís y le pagás el boleto, al que le compras el diario, el verdulero de la esquina, todas esas personas que te rodeas todos los días, esa es tu oikos, esa es tu casa. Por eso es que administrar el tiempo sobre la casa se llama economía. De ahí viene la palabra griega oikonomos, las leyes de la casa, la economía de la casa. Y administrar el tiempo para llevar el evangelio a toda criatura es vital. Debemos entender que esa es nuestra responsabilidad. Pero este mensaje es global, es extendido. Es un mensaje, como dice acá el texto, para el judío primeramente y para el griego también. Es decir, para toda humanidad, para judíos y gentiles. Dios no se equivoca. Y claro, mis hermanos, podemos motivarnos con una motivación correcta a través de la palabra de Dios, pero si el impulso no viene genuinamente desde tu interior, con convicción, no con emoción, la emoción va a terminar apenas salgas de acá de la puerta. Y siempre quiero que lea el cartelito que pusimos allí afuera, en la puerta antes de salir. Usted está entrando al campo misionero. Usted está entrando al lugar de batalla. Allí están los perdidos. Por eso, mis hermanos, nosotros, aunque nos enfrentamos contra el pluralismo, el relativismo, la manera filosófica de pensar, la cultura se mezcla tremendamente. Es crucial recordar, mis hermanos, que el Evangelio no está limitado a fronteras culturales, religiosas, geográficas, pensativas. El Evangelio no tiene límite. El Evangelio no tiene límite. Porque es un mensaje para todas las naciones. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque ya Cristo Jesús glorificado lo reveló a Juan en la isla de Patmos, en una de las visiones que tuvo allí, que le mostró la multitud de redimidos de toda tribu, lengua y nación. Redimidos multiétnicos de todo pueblo, de toda nación. Por lo tanto, el fin de esta historia, de esta humanidad caída, será ver la nueva nación redimida, santificada, integrada por toda clase de persona que creyó el Evangelio de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, vamos a ver primeramente cómo nos enfrentamos a esta oposición de corrientes filosóficas y humanistas. Porque a lo largo de la historia, la predicación del Evangelio siempre ha enfrentado oposición. Siempre. Siempre. Es más, desde que fue anunciado por Jesús que Él debía morir, siempre Satanás intentó que eso no sucediera usando a Pedro. Jamás permitiré que mueras en una cruz. ¿Se acuerda cómo reprendió Jesús a Pedro? Le dijo, ¿qué cosa? Apártate de mí, Satanás. No tienes asunto, no tienes parte en este asunto. Siempre es necesario observar que cuando el verdadero evangelio de Jesucristo por la iglesia es entendido, asumido, creído y proclamado, mis hermanos, el mismísimo Satanás se va a presentar delante para oponerse, utilizando toda la fuerza de las tinieblas. Y por eso Pablo dijo claramente en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo, si nosotros estamos tomando esta verdad, pues mis hermanos, prepárese para la gran oposición que va a venir de parte de Satanás. Está a tiempo de irse si quiere.
¿Pudieron ver el microvideo que compartí de Adrian Rogers, el doctor? Tremendo, ¿no? La seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué sabemos que hay seguridad? Porque cuando Noé entró al arca, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. ¿Qué había afuera? Tempestad, diluvio, tormenta, terrible tormenta. ¿Y adentro qué había? Seguridad. Los que están en Cristo, por fuera va a aparecer la peor de las batallas, pero el que está en Cristo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna sus corazones y sus pensamientos por estar en Cristo Jesús. No hay que temer. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver que actualmente el humanismo secular presenta como una de las principales barreras que se oponen a los principios cristianos que se llaman sus ideologías. ¿Sí o no? Las ideologías están arruinando el concepto de la identidad del hombre que no tiene a Cristo. Por esa razón el humanismo lo que hace es elevar al ser humano a una posición directamente por encima de Dios o cualquier creencia espiritual. Porque lo centra en medio del universo, se llama antropología. Y tristemente las iglesias cristianas evangélicas han dejado a Cristo y el evangelio a un lado y se han hecho iglesias humanistas. Porque predican evangelios antropocéntricos, con exaltación del hombre. Cuando Jesús dijo todo lo contrario, ¿quieres venir en pos de mí? Pues niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y entonces sígueme. El evangelio humanista que se ha metido dentro de las iglesias, lo único que ha hecho es predicar un evangelio falso, donde las personas van felices al infierno. Por eso, mis hermanos, Jesús orando al Padre dijo: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrecerá. Por eso te ruego que los guardes del mundo, los guardes del mal, pero no los quites del mundo. Ellos están allí porque Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, llamados a marcar diferencia. Hermanos, ¿cómo es usted en su oikos? ¿Marca diferencia? Su casa, sus hijos, sus vecinos, su entorno, el verdulero, el panadero, el jefe de trabajo, los compañeros de escuela. ¿Es usted sal? ¿Es usted luz? No haga caer en descrédito a la palabra si su proceder no es como dice la palabra. La palabra de Dios dice que muchos profesan ser salvos, pero con sus hechos lo niegan. El testimonio sobre todas las cosas es lo que hace poderoso al testigo que lleva el mensaje. Ese es el humanismo. Su influencia a pleno. Su influencia es puramente subjetiva. Intenta con su cosmovisión mostrar que el hombre no necesita a Dios, no necesita un Salvador. Intenta mostrar en su cosmovisión de que el hombre es dueño de elegir su destino. Es dueño de evaluar qué está bien o qué está mal. Y lo mismo sucede con el relativismo moral. Se sostiene que no existe una verdad absoluta. A ese mundo estamos entregando a nuestros hijos desde pequeñitos con las ideologías de género, con todo lo que es el esi y esi. Todo eso, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, en un mundo donde cada individuo es animado a creer en su propia verdad, pues entonces está renunciando a la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy la verdad. Si alguien va corriendo detrás de la verdad, nunca la va a encontrar porque la verdad es una persona.
Es la verdad la que va a encontrar al que está perdido. No es Cristo el que se perdió. Por eso, mis hermanos, a pesar de la presión de diluir o comprometer o distorsionar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios sigue ejercitando su poder para salvar por medio de su palabra, de la Escritura. Porque, mis hermanos, claramente hay hostilidad, claramente hay persecución. Jesús advirtió claramente a sus seguidores que serían oprimidos, perseguidos, que tendrían oposición. Allí el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesús les está diciendo al mundo, Juan 15, 18 al 20, si el mundo os aborrece, deben saber que a mí también me ha aborrecido antes que a ustedes. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirá. ¿Sabe qué es ser un discípulo? Ser un seguidor de Jesús. ¿Ser un seguidor en la gloria? No, todavía no estamos allí. ¿Ser un seguidor dónde? Aquí en la tierra, en este mundo. ¿Y cómo vivió Jesús en este mundo? Como un perseguido. Lo querían matar todo el tiempo. Lo querían apedrear. Era rechazado. Crujían sus dientes contra él. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, voy a morir cada día? Por eso es que este Evangelio desafía a los valores y a las creencias de este mundo. Los pone en evidencia. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio deja sin palabra a toda persona que está fuera de Cristo. El Evangelio de Jesucristo es el único que trae condena y que trae salvación, porque el Evangelio te muestra el estado natural del hombre que ya está condenado, pero a la vez te muestra el único que puede salvar tu alma. El Evangelio de Jesucristo es el desafío más grande que tiene la iglesia, de ir en contra de todas las fuerzas de Satanás, que son argumentos, ideologías, que son todo tipo de altivez, que se levantan contra el conocimiento de Dios, pues las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar esas fortalezas. Por eso, mis hermanos, en muchos lugares del mundo la persecución física es una realidad cotidiana para los cristianos. Aún siguen habiendo mártires, aún siguen habiendo hermanos que están pasando terriblemente. En países donde el cristianismo es minoría, mucho más todavía, los gobiernos son hostiles y deberíamos nosotros, como un solo cuerpo, orar por nuestros hermanos, orar por los que padecen violencia y persecución, orar porque ellos son los que con su sangre derramada glorifican y dignifican el testimonio de la cruz, por haber puesto su fe en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, allí donde se ponen más hostiles, la predicación del Evangelio puede resultar más poderosa todavía. ¿Saben por qué aquí no es poderoso el Evangelio en este país? Porque el cristiano evangélico está demasiado cómodo. Demasiado cómodo. Amamos estar juntos, pero la Escritura nos dice que vamos a estar para siempre juntos en una tierra glorificada. Y si acá tenemos que ser totalmente distanciados por causa de la palabra, ¿va a perseverar su fe? Por eso, mis hermanos, incluso en los contextos donde la libertad religiosa está garantizada, existe una persecución sutil que se llama la censura social.
¿Se ha dado cuenta que usted puede hablar de fútbol, de política o de cualquier cosa, pero cuando habla de Cristo la gente dice, no hablemos de eso? Inmediatamente después de la censura social, ¿qué viene? La marginación. Te excluyen, eliminado del grupo. Y por supuesto, después de la marginación viene el rechazo. Los cristianos deben cada día desafiarse más y estar más convencidos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cada vez que tengas que mirar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus parientes que no son creyentes, no pongas en la balanza su negativa, su rechazo, su hostilidad, sus palabras violentas contra vos. Porque ya sabes que tu lucha no es contra ellos. Sabes quién es detrás de ellos que los motiva. Pero más poderoso es el Evangelio que sale de tu boca. Y Jesús dijo, las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me pone a hablar. Juan 5:39. El Hijo no hace nada por sí mismo. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque dice la palabra en Isaías, que la palabra que sale de mi boca jamás volverá vacía y hará todo lo que yo quiero. Poder en la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón. Voy a decirlo en términos criollos. Iglesia, no te achiques. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Mira cómo David enfrentó a Goliat. Mira cómo Daniel entró a un foso de leones. Mira cómo esos 3 amigos de Daniel entraron a un horno 7 veces recalentado. Mira cuántas veces hubo persecución en lo largo de todas las Escrituras. Todos ellos estaban movidos y motivados por el poder de Dios que venía a través del Espíritu sobre ellos. Pero ninguno de ellos tiene lo que tenemos nosotros, al Espíritu Santo morando en nosotros, permanentemente en nosotros. Hay una gran diferencia. El Evangelio de Jesucristo se sirve a través de los cristianos comprometidos que le dicen, heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. Y el Señor se va a servir de ese vaso de honra para glorificar su nombre. ¿Quiénes creerán? Para salvación a todo aquel que... ¿Todos creerán? Acompáñeme a Juan, capítulo 10, por favor. Jesús fue rodeado en el versículo 24 por judíos. Juan 10, 24. Jesús fue rodeado por judíos. ¿Y qué le dijeron? Versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dilo abiertamente. En algún momento alguien va a llegar a hacer esa pregunta, ¿no? Jesús, creo que con tanto amor y tanta sabiduría le dijo, ya les he dicho antes, ya lo he dicho, y ustedes no creen. Escuche, no era Spurgeon, no era Billy Graham, no era el más poderoso de los predicadores, no era Jonathan Edwards el que les había dicho. ¿Quién es el que le había dicho? El poder, la autoridad, la verdad, Dios mismo, Jesucristo, es el que dijo, yo ya les prediqué.
y no creyeron. Así que, ¿qué nos queda a nosotros si pensamos que yo tengo que convertir a alguien o convencer a alguien? Tantas señales vieron y no creyeron. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Un pueblo duro, cabeza dura. Apocalipsis incluso dice lo mismo. Que aún viendo el brazo desnudo de Dios con todo el poder, quebrando los sellos y las calamidades y juicios parciales, con todo no se arrepintieron. ¿Quiénes van a creer? Jesús dijo, yo ya se los dije antes y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, es más claro imposible. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No dice, ustedes no son mis ovejas porque no creen. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. ¿Quiénes son los que van a creer? Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. ¿Qué hicieron los judíos? Fuerte el aplauso, se aplaudieron. ¡Ah, gloria a Dios! Así dijeron. Fíjense en qué dice el versículo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Quiénes van a creer? ¿Quiénes van a creer? Solamente los escogidos de Dios. ¿Cuál es el problema de los cristianos de sana doctrina? Que se han encontrado con las gracias salvíficas de Dios, la soberanía de Dios y la elección eterna. Que hemos hecho esto, mire, hemos estirado la mano derecha y la hemos puesto en la nuca, hemos estirado la mano izquierda y la hemos puesto en la nuca y no hemos tirado el catre. A decir, bueno, si Dios va a salvar a su escogido, pues Dios lo va a salvar. Eso es el error más grande de una persona que piensa así. Nosotros no sabemos quiénes son escogidos por Dios. Nosotros tenemos un mandato. El mandato es, vayan y prediquen a toda criatura. El llamamiento es universal. La obra del Espíritu Santo es particular y eficaz e irresistible. Y cuando yo abro mi boca y predico el Evangelio, yo no sé a quién estoy predicando. Yo no debo esperar respuestas, yo no debo esperar una lágrima, yo no debo esperar ni siquiera, yo quiero ser salvo, mis hermanos, porque se va a encontrar posiblemente con un Simón el Mago que va a convertirse y después va a seguir con las suyas. Acuérdense lo que Pablo dice. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Solamente ¿qué son? Colaboradores de Dios. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni Nicolás, ni Eduardo, ni Oscar, ni yo, ni ninguno de nosotros somos algo. Nosotros somos colaboradores. Porque uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento, la vida, se encarga Dios. Dios. Por eso, mis hermanos, el Evangelio no es para avergonzarse, porque el poder de Dios es para salvación, para todo aquel que cree. Exactamente lo mismo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre la pregunta es, ¿quiénes son los que van a creer? Concluyo. Esta enseñanza del Evangelio es un Evangelio inmutable que no cambia.
La enseñanza central es el tema del Evangelio. No va a cambiar con el tiempo, ni se va a adaptar como quiera hacer ese hombre vestido de faldas blancas en el Vaticano, que ya es obsoleta la Biblia y que hay que hacer algo nuevo. Pues no, mis hermanos, el Evangelio es la misma palabra de Dios, que cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Es el poder expresado para salvar. Por eso, mis hermanos, a lo largo de la historia han habido cantidades de intentos de modificar el mensaje. Tenga cuidado con las paráfrasis de la Biblia, porque algunas, por hacerla tan sencilla, sacan realmente el sentido del mensaje de la Escritura. Por eso nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, que cualquier alteración del contenido esencial del Evangelio resulta en un falso Evangelio y no va a haber ninguna conversión genuina. Exhorto a los hermanos a que si no pueden los miércoles venir, escuchen cada clase que estamos dando de qué es evangelizar y cómo hacerlo. Porque yo estoy siendo atalaya delante del Señor. Se lo entrego y usted no quiere hacerlo, eso es responsabilidad suya. Pero mis hermanos, creo que sería muy bueno que nosotros nos tomemos evaluación de cómo predicamos el Evangelio. ¿Se anima? Creo que el presidente está por hacer una evaluación de idoneidad, ¿no? Está bueno eso, ¿no? ¿Es idóneo o no es idóneo? Pues mis hermanos, yo le tendría mucho más miedo a las escrituras que dice que aquellos que adulteran el mensaje o pretenden pervertir sean anatemas. ¿Qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar? ¿Cómo va a evangelizar? Hermanos, es inmutable. Este mensaje es urgente. Debes predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene esta responsabilidad porque es urgente. Una vez alguien me dijo, ¿y cuándo van a hacer algún plan evangelístico para salir a las calles? Y yo le contesté a ese hermano, el plan evangelístico para salir a la calle lo tiene en la mano, se llama Biblia. Ahí lo tiene. ¿Qué otro plan necesita? ¿Cuál es el plan? Si desde que nosotros recibimos vida nueva, esa vida nueva está dada por Dios para obedecer. Primera de Pedro 1:2, para obedecer, para obedecer. Esa vida es para obedecer. Mi vieja vida desobedece por naturaleza, pero esa vida es para obedecer. Escogidos en Cristo, en Dios, según su presencia, santificados por el Espíritu, para ser rociados por su sangre y para obedecer. Primera de Pedro 1:2. ¿Así dice? ¿Así dice? Amén. Amén. Obedecer. Si yo preguntara cuánto tiene nueva vida acá, la evidencia es obediencia. Obediencia. Bueno, hermanos, no le prediqué un mensaje para el Día de la Madre. Perdón. No tengo el calendario acá. Ahora sí la saludé uno por uno, no diga que no. Le di un hermoso beso y le dije feliz Día de la Madre. Pero dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amo a todas mis mamis aquí. Pero esto es palabra de Dios. Somos llamados a obedecer. Yo quiero, mis hermanos, verme ese día cara a cara con mi Salvador. Y a pesar de mis imperfecciones, mi falta de fidelidad, mi falta de obediencia, a pesar de todo lo que yo soy hoy, actualmente delante de Él, decirle, Señor, por tu gracia, por tu favor, yo estoy aquí, Señor, no porque lo merezca. Pero me encantaría que cuando Él diga, bien, siervo, pasa al gozo de tu Señor,
encontrarme así con todos mis hermanos allí en la gloria y aquellos que yo ni los conocía que me digan, tú me hablaste de Cristo y me ayudaste a conocer la salvación y yo no lo conocía. ¡Qué maravilloso! ¿Te gustaría que te reciban así? Que te diga, tú me hablaste de Cristo. O quisieras que te hagan saber los que están en el infierno diciendo, ¿por qué jamás me hablaste de Jesucristo? Esa es nuestra tarea. A todo el que cree. Por eso que este texto enseña y realza lo que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiero hacer un llamado a los que están aquí, porque congregar no es garantía de salvación. ¿Conoces al Salvador? ¿Tu vida está bajo el abrigo del Altísimo? ¿Tus pecados han sido ya perdonados? ¿Te has encontrado con aquel que justifica delante del Padre para siempre? Pues yo quiero en este momento consultarte, no porque yo tenga el poder para hacerlo, solamente para ayudarte a pensar. Porque es el Espíritu Santo a quien hemos invocado en el nombre de Jesús, que está hoy aquí trayendo convicción. Si tu vida no tiene testimonio del Espíritu Santo que eres salvo, ahora mismo decirle, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Decirle, Señor, hazme un hombre o una mujer nueva por tu palabra. Porque si vas a evangelizar, debes conocer lo que estás hablando. Cierra tus ojos, por favor. ¿Habrá alguien en esta mañana que tal vez por primera vez escuchó la voz del Espíritu Santo, no la del predicador, y está siendo convencido de que necesita salvación tu alma? Hago este llamado porque es mi tarea, hacer un llamamiento general. Si sos una persona que hoy escuchaste la voz del Espíritu Santo a través de un predicador, pero principalmente por la palabra, ¿vas a responder al llamado? Dios llama y el pecador responde. ¿Te está llamando el Señor? ¿Qué le vas a responder? Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Y el segundo llamado es para los que ya son hijos de Dios, pero su evangelismo está olvidado, está frisado. Tu fe es tan débil que no crees en el poder del evangelio. Por lo tanto, yo te exhorto en el nombre de Jesús, iglesia amada, que reavives el fuego de la fe, de ese don que Dios te ha dado. Y que le pidas al Señor de nuevo para predicar su palabra. ¿Habrá alguien aquí que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí? Padre, te damos gracias por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo y por la salvación que tú nos has dado. Pero queremos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo una vez más. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque el resultado de esa llenura es la que hacía que Pedro se pare a predicar, que los apóstoles se paren a predicar,
que vayan de ciudad a ciudad, incluso huyendo de la muerte, porque el resultado de tu llenura, Espíritu Santo, es el hablar con denuedo. Llénanos, Señor. Por favor, llénanos nuevamente. Llénanos con tu Espíritu Santo.